A partir de los años 70, la crítica a muchas teorías en boga sobre las organizaciones fue dando paso a la aparición de un amplio interés sobre la cultura de las organizaciones. Esta ha dado paso a una nueva perspectiva teórica alternativa. El concepto de cultura y el análisis de esta puede encontrarse en autores y clásicos como White en 1955 realizó estudios sobre las bandas juveniles. También se encuentran Goffman en 1970 que investigó las actividades de los internados en hospitales psiquiátricos. Y por último encontramos a Garfinkel que tomó como objeto de estudio las normas de un centro para la prevención del suicidio. Estos trabajos ya consideraban que aún la forma implícita de los pequeños grupos culturales tienen la misma característica de los grandes grupos. Cada tiempo surgen conceptos de moda que prometen la solución de todos los problemas de las organizaciones. Si siguen las indicaciones de las herramientas de gestión que los acompañan, son numerosas. Por ejemplo, lo que llamamos herramientas salvadoras. Entre ellas está el cuadro de mando integral, el modelo de calidad total y la reingeniería. Estas se encargan de señalar un problema de gestión de los directivos que no se habían dado cuenta. Es decir, los directivos, gracias a estas herramientas salvadoras, pueden ver reflejado un problema en su empresa o en su organización. Y ahora, pasando de los años 70, llegamos a los años 80, donde aparece un interés renovado por la cultura en las organizaciones. Es allí donde nace el primer concepto de cultura de la organización, presentado como un arma competitiva de las empresas innovadoras. Tuvo una gran acogida, tanto en el mundo académico como en la práctica de la gestión, es decir, en las organizaciones. Más adelante nace cierta preocupación por los aspectos culturales de las organizaciones, que existía ya hace tiempo. Sin embargo, Max Weber empieza a estudiar este aspecto que preocupaba, es decir, la cultura en las organizaciones. Él empieza a estudiar la influencia de las convicciones morales del calvinismo en la aparición del espíritu capitalista. Son un ejemplo de ello. También entra a investigar la Escuela de las Relaciones Humanas. La Escuela de las Relaciones Humanas se ocupó de factores no económicos en la motivación y el desempeño de los miembros de una organización, abriendo así el estudio al aspecto informal de la dinámica organizativa. Muchos se preguntarán qué es la dinámica organizativa, pues esta se encarga de la interacción de las estructuras, procesos, los sistemas de información y las relaciones humanas en el contexto de las empresas, más exactamente en las organizaciones. También describe la cultura de la organización y su impacto en las personas, es decir, los direccionamientos que da el jefe de la empresa en todas las personas que hacen que se conforme la organización o la empresa. A raíz de todas estas investigaciones, nacen unos factores importantes en la cultura de la organización, como es el primero factor empresarial. En este se centra el ámbito económico empresarial. Recuerden, económico empresarial. Fueron 3 factores principales que propiciaron el interés por la cultura de las organizaciones. Estos son: siendo el primero el éxito de la empresa japonesa en su expansión internacional. Esta empresa empezó a ver mayor crecimiento y rentabilidad. A partir de los años 60 se empiezan a posicionar diferentes empresas. Un ejemplo claro, Honda, Sony, Canon, Toyota, Komatsu. Estas empresas se distinguen por su agrupación cultural, es decir, hay mayor entendimiento entre quien conforma la organización porque son de una misma cultura y su dirigente viene de la misma cultura, por lo tanto, pueden acatar las órdenes de y las estrategias con mayor facilidad.
La segunda sería la creciente incertidumbre del entorno competitivo de la actividad empresarial. Aquí sucede algo muy importante, pues las empresas no buscan adaptarse, buscan innovación, cambios de estrategia y estructura, buscan cambios en los productos, lo que puede significar mayor eficiencia, pero también se puede llevar a una pérdida en la empresa, es decir, a un desfalco en la organización. Como el anterior, que fue el factor empresarial, es el factor sociopolítico. Este se basa en el ámbito social y político. Recuerden, social y político. En ellos se estudian los cambios significativos que influyen sobre la dimensión cultural de las organizaciones. La crisis de estado de bienestar favorece el redescubrimiento de ámbitos de solidaridad primaria para la solidaridad primaria en la sociedad civil. En esta se basa más que todo en el entorno de valores, entornos de sentido, en la expectativa de los miembros y la necesidad que tiene la organización. El segundo factor sociopolítico es el crecimiento de la tendencia a concebir el éxito personal en términos de calidad de vida. En este, las organizaciones deben tener en cuenta un nuevo reto en su papel como sociedades humanas a escala. Ahora aparece algo muy importante, que es en lo que se basa esta investigación: la cultura. La cultura aparece de los procesos cognitivos, emocionales, moral, de experiencias y de vida, pues la cultura son convenciones de la vida cotidiana. La cultura incluye tanto un sistema compartido de respuestas como un diseño social de la conducta individual. Existen otras definiciones de cultura que se han propuesto por grandes antropólogos, como se encuentra Taylor, que en 1871 se refería a la cultura como un todo complejo que incluye saber, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y todas las demás capacidades adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad. En una época más reciente podemos situar a Geertz. En 1990 describe la cultura como un sistema ordenado de significaciones y símbolos en virtud de los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y formulan sus juicios. Y añade que la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica por medio de las cuales los hombres se comunican. Entre los elementos más relevantes de la cultura se encuentran los siguientes. Primero, las técnicas. Las técnicas son el uso de instrumentos y conocimientos tecnológicos que se utilizan dentro de la cultura. Lo segundo son los códigos simbólicos, que son denominaciones científicas, jergas, dichos, entre otros. Encontramos también los modelos de la realidad, es decir, planteamientos genéricos o paradigmas. Y por último, encontramos el mundo normativo, es decir, lo ordinario, las sanciones, las normas y los valores que rigen dentro de dicha cultura.